Entonces, hacemos un cambio en la agenda. En este momento, invitamos al doctor Oscar Gualdrón, subdirector de Fomento e Investigación de Colciencias, y nos hablará sobre la política pública de ciencia abierta en Colombia, presente y futuro. Bien, muy buenos días para todos. Discúlpenme por hacerles perder la pausa del café y les agradezco la flexibilidad, se la postergan un poquito, pero de verdad que tenemos ahí varios temas bien que hay que atender y reitero, me facilita mucho la vida si puedo hablarles de una vez de este tema. Pues en primer lugar, agradecerle a Margarita, versión española de su nombre, por la invitación y por la organización a la universidad y a ella y a todo su equipo de este evento. Me parece que son temas que nos ayudan, nosotros en particular en Colciencias, a tener otras perspectivas, a tener realimentación de lo que los diferentes actores están pensando y que es un tema clave para lo que voy a presentar, que es una parte del avance que tenemos en la política pública de ciencia abierta en Colombia. Estamos en ese proceso desde el año pasado. Por ahí en el auditorio está la persona que coordina esto en Colciencias, no la he visto, no sé si está Adriana. Ah, sí, ya la vi. Adriana es la persona de la unidad de política que está coordinando este trabajo, así que yo lo que hago aquí es eh, presentar institucionalmente buena parte de lo que ella ha venido trabajando, obviamente con interacción de muchas áreas de Colciencias, pero es, digamos, fruto de ese esfuerzo que Adriana hace. Entonces, pues yo he preparado algunos elementos que quiero compartir con ustedes. Algunas de las reflexiones son similares a las que acaba de presentar Eloy. Yo voy a presentar lo que sea diferente solamente para no ser reiterativo en algunos temas. Y creo que me concentraré en la parte final, que es, digamos, el centro de lo que queremos compartir con ustedes. Este diagrama ilustra, digamos, una línea de tiempo con buena parte de las diferentes declaraciones sobre datos abiertos, acceso abierto, instancias o instituciones como consejos o demás que se han involucrado en los procesos de ciencia abierta, simplemente para ilustrar que es un tema que arranca realmente desde el siglo pasado, ya se puede decir así abiertamente, es un tema que no es nuevo, y sin embargo, pues vemos iniciativas como la que hoy nos comparte la Universidad del Rosario, que a propósito, pues los felicito porque me parece un compromiso claro y decidido con los temas de ciencia abierta, muy concreto, hasta donde consideran que pueden ir y deben ir, y eso está muy bien, decir uno como actor a qué se compromete. Entonces, esto para involucrar algunas de estas iniciativas o hechos que están aquí destacados en esta línea de tiempo involucran a Colombia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los resaltados. El CIB, que mencionaré más adelante, está aquí a la izquierda. El Sistema de Información en Biodiversidad, que creo que es una herramienta poderosísima, que voy a mencionar un poquito más adelante. Está la referencia, que es la iniciativa latinoamericana o iberoamericana también de red de repositorios, en la cual participa Colombia. Está la Biblioteca Digital Colombiana, que también la mencionaré ahorita como el SNAC, el Sistema Nacional de Acceso Abierto. Y una cantidad de legislaciones también para hacer realidad toda esta iniciativa. Entonces ustedes ven aquí una cantidad de elementos que en última son referentes para nuestra política y que hacen parte de estos antecedentes. Por esa razón la queremos con ustedes. No voy a volver sobre la definición que hizo Eloy ya de qué es ciencia abierta. Simplemente quiero destacar que hay diversidad de definiciones y destacar algunos de los términos, no voy a leerlas, sino destacar algunos de los términos. Algunos se habla de una cultura científica, de compartir resultados. Hay varias definiciones de OCDE que hacen énfasis en el papel que han jugado las TIC en el desarrollo de la ciencia abierta. Yo creo que hace 20 años, cuando hicimos el doctorado algunos, o ya más de 20 años,
no había todas estas posibilidades y herramientas para compartir información, para compartir datos, para contactar otros autores. Yo estaba estudiando en las primeras, el servicio de intercambio de la biblioteca le permitía a uno pedir artículos, si no los bajaba uno de Google o de Internet. Entonces son, digamos, pasos que se van dando y tecnologías que van facilitando la interacción. Entonces creo que es interesante que la OCDE destaque esa relevancia de las TIC. Hay otro tema que también destacó Eloy, que quiero reiterar, y es el de la ciencia ciudadana, la participación de la ciudadanía en la ciencia. Yo creo que con la sobreespecialización de la investigación científica sucede algo que es muy complejo, y es que la ciudadanía, por lo general, ustedes han visto las encuestas de opinión aquí en Colombia, por lo general la ciudadanía en Colombia respeta mucho al quehacer científico. Eso que hacen los señores científicos es muy importante, muy complicado, pero yo no sé a qué se refiere. Ni hay maneras directas hasta ahora para que la ciudadanía participe. Más adelante mencionaré un poquitico que en el marco de las acciones de cooperación del CITED tenemos una iniciativa que ya ha realizado tanto España como México y que estamos trasladando a otros territorios, incluido Colombia, que llamamos la Agenda Ciudadana, que son procesos en los cuales la ciudadanía incide, no solo, como lo mencioné hoy, de manera de recopilar datos o de participar, sino también de seleccionar qué puede estar en los temas de la agenda científica del país. Tener algún nivel de incidencia, no quiere decir que la defina la ciudadanía, pero que tenga algún nivel de incidencia en el establecimiento de prioridades, en el establecimiento de cuáles son los temas que deben estar ahí, de sus inquietudes. Y también eso pasa por un tema de comunicación. Yo a veces uso un tema de un concepto que no está muy elaborado todavía, pero lo estoy tratando de elaborar, de legitimizar la actividad científica. Miren que el ciudadano sabe que sus impuestos están bien invertidos, y no solo porque esos señores son muy inteligentes y muy juiciosos, sino porque eso en el mediano, en el corto, en el largo plazo, pues para la sociedad es un bien público, como siempre se ha destacado en el caso de la actividad científica. Y creo que todas estas definiciones tienen en alguna o en mayor proporción esos conceptos de TIC, de ciudadanía, de apertura, de colaboración. Creo que es lo que vale la pena destacar de todos ellos. Cuando se utilizan conceptos también en una gran universo, sobre todo cuando se amplía a ciencia abierta. Lo hizo un énfasis en acceso abierto y dio una introducción del concepto de ciencia abierta, pero en los conceptos que hay, ustedes ven aquí algunos de ellos de una encuesta que se hizo como parte del trabajo que estamos adelantando, para ver cuáles son los términos que la gente más asocia con ciencia abierta, y asocian el open data, la accesibilidad, la disponibilidad, la colaboración abierto, la apertura. El open source también es otra corriente muy fuerte que tiene todos sus, sus defensores. Tengo amigos, muy buenos amigos que trabajan en esa línea. La transparencia, la integridad, incluso los temas de ética e integridad conectan con la ciencia abierta, porque la validación por otros factores es una manera de darle corroboración también, como ya se ha destacado. Hay también lo que uno podría identificar, y esto está en algunos de los informes de la OCDE y de otros autores, lo que son como las perspectivas o las escuelas que sustentan la ciencia abierta. Hay unas perspectivas muy desde la infraestructura, cómo la infraestructura facilita que la ciencia sea abierta. Yo aquí hago una especie de parodia con mucho respeto, y es el pastel de algunos experimentos científicos hoy día. El tamaño de ese pastel es tan grande que un solo grupo de trabajo no se lo puede comer todo. Entonces tienen que compartirlo y convocar a sus amigos a que participen de él, en el análisis de sus datos, de los resultados de los experimentos, etcétera, etcétera. Este es un desafío enorme cuando uno mira infraestructuras como las astronómicas, las de partículas, las de genómica y todas las ómicas derivadas de allí. Son unos volúmenes de datos experimentales tan enormes, tan inimaginables, que conforman este nuevo término del Big Data para la ciencia, y de allí deriva una colaboración o un trabajo colectivo casi que obligatorio, porque de otra manera el avance sería muy lento. Entonces esa infraestructura o ese enfoque de infraestructura es más hacia allá, ¿no? Y unas grandes infraestructuras, todos deberíamos tener acceso a ellas, o también por la línea de la infraestructura que ha sido adquirida con recursos públicos, debe estar también el acceso de toda la comunidad.
Colciencias desde muchos años atrás siempre ha tenido en los contratos allá que todo equipo que se compre con cursos de Colciencias debe estar disponible para. Lo que pasa es que eso está en contrato, pero la realidad pues nos falta validar o qué está faltando para que eso sea la realidad si es que no está sucediendo. Hay una de la que ya mencionamos, que es la perspectiva o la eh, dimensión pública, de cómo los investigadores se relacionan más con la comunidad y entre sí, entre ellos. Otra dimensión de la concepción o de la escuela que uno llamaría como democrática. El acceso al conocimiento debe estar disponible para cualquier ciudadano y no debe estar limitado por ningún tipo de barrera. Hay otra perspectiva que es la de la medición, que también es muy importante, que ahorita algunas precisiones sobre ello, y es como a través de las métricas tradicionales o de unas nuevas métricas que están surgiendo y que hay que seguir afinando, nosotros podemos medir los impactos directos e indirectos que todo el trabajo de la investigación científica le permite a uno generar. Y una muy pragmática sería cómo la investigación, el conocimiento se disemina y se hace asequible de manera mucho más eficiente y mucho más efectiva. Son, digamos, vertientes de pensamiento. Esta es una especie de clasificación o de tipología que se intenta hacer por Foster, y para que se vea un poquito más la ampliamos acá, que tiene varias dimensiones de acceso abierto, de datos abiertos, la reproducibilidad de la investigación. Ese tema de la reproducibilidad es un tema cada vez más complejo, porque las condiciones para las infraestructuras, las condiciones, los datos, los algoritmos, todos esos elementos son parte del conocimiento. Y a veces un estudiante de doctorado, de maestría, normalmente el primer trabajo que intenta hacer es reproducir lo que han hecho sus antecesores para estar en esa línea, entender muy bien el problema de investigación y proponer nuevas alternativas. Es como la etapa cero clásica en el abordaje de muchos de estos temas. Pero cada vez ese trabajo de reproducción de los resultados previos es más complejo, insisto, porque los datos no están a la mano, porque los algoritmos que usó el personaje no están a la mano, porque las técnicas o las infraestructuras que utilizó el personaje no están a la mano, y entonces eso son barreras para que este tipo de reproducibilidad se pueda hacer. Y entonces automáticamente eso genera todas las dificultades que hemos mencionado sobre retractaciones, que hablaba también hoy, sobre limitaciones a la reproducibilidad. La evaluación, las métricas que ya mencionamos, las políticas, que creo que es el tema fuerte nuestro que vamos a mencionar ahorita, e incluso las herramientas sobre las cuales volveré más adelante. Entonces, digamos que sin que sea una clasificación exhaustiva, uno podría hablar que las tres grandes dimensiones sobre las cuales se mueve la mayoría de las discusiones hoy día, no quiere decir que sean las únicas, sí son realmente sobre el acceso a los datos y la investigación. Ustedes vieron en la anterior una cantidad de dimensiones adicionales, pero creemos que, por lo menos para el efecto del trabajo que estamos haciendo, lo estamos centrando muy en estas tres dimensiones. El acceso, ya lo mencionaron suficientemente en la presentación anterior, los datos de todo tipo, ¿no? Los datos no solo son los datos de los investigadores, son datos también del sector público que puedan ser referentes, por ejemplo, datos epidemiológicos, datos sismográficos, datos meteorológicos, que son unas bases de datos muy valiosas para hacer investigación, y que también desde el Departamento Nacional de Planeación hay toda una iniciativa para que este tipo de datos se puedan hacer disponibles al público. Ya hay, a través de unas metodologías, y Colciencias está participando en ellas, todo un procedimiento para que los datos puedan ser puestos al servicio de la ciudadanía en general para hacer todo tipo de análisis y validaciones. También datos administrativos, que son un subconjunto de estos, y por el lado de la investigación ya lo mencionamos, la investigación abierta entre científicos para su colaboración y la participación de la ciudadanía. Yo creo que esta lámina, estas imágenes que tomé de este sitio, que me parece muy bonito, está bajo referenciado InnoShockholm, es una iniciativa de comunicación de la ciencia, y hace un paralelo que me pareció bien interesante. En la parte superior está lo que sería el flujo tradicional de la investigación científica. Si ustedes miran en ese flujo tradicional, hay un inicio que es la fuente clásica, que ha sido Web of Science, por mencionar alguna de las fuentes comerciales o con pago de acceso a publicaciones científicas.
El análisis de datos que se hace tradicionalmente con herramientas comerciales también, aquí hablan de SPSS, por dar un ejemplo, como una de las herramientas estadísticas comunes. La escritura, hablando del flujo de trabajo de la publicación científica, la escritura con un procesador de texto y un reporte de citaciones en Node, la publicación en una revista o en un journal clásico, y luego el outreach, o sea, qué es lo que estoy impactando con mi investigación. Entonces, una herramienta que ofrece también pues Thomson, está cambiado de dueños, pero bueno, para efectos prácticos es el tipo de herramientas que se estaba haciendo. Y luego la medición con un factor de impacto como el resultado final, entre comillas, para valorar la calidad de lo que se ha producido en ese flujo. Y en la parte de abajo, pues podría ser una alternativa, no quiere decir que sea la verdad revelada. En el website que les menciono abajo hay muchos otros modos de ver esto, configuraciones distintas, donde la búsqueda pues podría ser a través de diferentes plataformas abiertas. El procesamiento de datos, para los que conocen algunas de estas herramientas, R se ha vuelto una herramienta muy fuerte para procesamiento de datos y visualización espectacular de datos científicos, entonces se toma fuerza y ahí hay mencionadas algunas otras. Herramientas para redacción de textos o de citaciones, pues como las que están mencionadas ahí, incluidas las de Google. Publicaciones en revistas de la vertiente de acceso abierto, naturalmente, están los famosos PLOS y otras más. La identificación del impacto a través de ResearchGate, ORCID, como plataforma de identificación única y de estandarización y normalización, ahorita hablamos de eso también. El ORCID se ha vuelto uno de nuestros elementos más interesantes para poder avanzar hacia una interoperabilidad de los sistemas de información. Esto es una preocupación también que hemos compartido con nuestros colegas y amigos. Porque parte del proceso y crecimiento que se está dando implica que hay unos volúmenes de datos para la sola gestión de la investigación. Entiéndanos que saber cuántos proyectos hay activos en un momento dado, cuántos están financiando, cuántos estudiantes de doctorado se tienen en un momento dado en Colciencias, en qué universidades y cómo dialogan los sistemas de información de las universidades, de los ministerios, Colciencias y demás. Eso es un desafío en arquitectura de datos y en interoperabilidad de sistemas de información enorme. Y este tema se está volviendo también un tema de preocupación entre agencias de financiación. El sistema nuestro es relativamente sencillo, pero el Reino Unido, por ejemplo, o Alemania, tienen unos sistemas de ciencia y tecnología con numerosas agencias que están financiando en paralelo, unas que hacen política, otros actores, y hacer esa interoperabilidad de información y de datos que tengan, al menos de lo que está pasando, no hablando de la producción científica, sino de la gestión de la investigación como tal, es un desafío enorme. Entonces, este es como un paralelo de cómo ese tipo de iniciativas están cambiando los esquemas tradicionales o lo que uno podría llamar el flujo de trabajo tradicional de la ciencia para nuevas alternativas como las que se mencionan acá. ¿Qué ha pasado en Colombia? Pues les mencionaba que yo voy a hablar tan solo de dos, esto no es un inventario y no esperen que aquí estén todas las cosas que están haciendo, omitiré varias para simplemente dar dos alusiones muy completas y muy concretas. La primera de datos abiertos, que es el CIB Colombia. El website es espectacular, tiene una presentación muy bonita y esta es una iniciativa que, como destacábamos, ya lleva varias décadas de trabajo. Tomé esa partecita de abajo para que ustedes se hagan ahí a una idea, tiene cantidad de reportes, informes, registros y está integrado con iniciativas internacionales sobre inventarios de biodiversidad, con lo cual se asegura ese registro aquí y automáticamente en sistemas alternos. Y la idea de esta iniciativa, que hace parte de varios ministerios y la Universidad Nacional y los institutos de lo que llamamos el Sistema Nacional Ambiental, bueno, hay varios actores involucrados, es básicamente dar acceso libre a información sobre biodiversidad biológica del país. Creo que es un propósito muy, muy valioso de un país que se siente orgulloso de su biodiversidad y pues debe tenerla muy bien caracterizada y clasificada. Parte de las expediciones que se están haciendo desde Colciencias con el apoyo de diferentes actores de la comunidad y del sistema nacional
en el marco del proyecto Colombia Bio, pues naturalmente conectan con este SIP, que creo que es un baluarte importante en este proceso de datos abiertos. También quiero mencionar la Biblioteca Digital Colombiana, como creo yo la red de repositorios más consolidada que pueda tener el país y que hace parte a través de la iniciativa de la referencia con el apoyo de Renata, el Ministerio de Educación y Conciencias de este proceso. Es un proyecto que ha venido madurando, que ha tenido algunos avances y creo que hay todavía dimensiones por aprovechar sustancialmente. Nosotros en Conciencia estamos trabajando en la política, como les digo, que seguramente tendrá que contemplar varios de estos aspectos, pero creo que aquí hay un avance que no se puede desconocer y que hay que tratar de sacarle el mayor propósito en el marco de lo que la política nos plantee. Muchas universidades, yo digo que no tengo el inventario aquí de cuántas están siendo partícipes con sus repositorios de esta iniciativa, pero creo que ya lleva un buen tiempo, casi más de una década, si no me equivoco, tratando de avanzar en esta dirección y de integrarse a redes latinoamericanas de repositorios muy reconocidos. Quiero, antes de entrar en el planteamiento de política que tenemos, compartir algunos de los temas que yo creo que están en la agenda internacional. ¿Y por qué les puedo hablar de esto? Por dos razones. Una es porque participamos de las discusiones de la referencia. Justamente allí nos conocimos con Troy en la junta del año pasado, la referencia que tuvimos oportunidad de compartir. Y porque Colciencias está participando en las reuniones de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la OCDE. En el marco de esas reuniones hay un espacio que se llama el Global Science Forum, que fue justamente la semana pasada y al cual tuve el honor de poder participar, donde ciencia abierta está en la discusión, está en el debate, hay muchos temas allí, hay estudios que ya se han finalizado en OCDE, Eloy también lo mencionó, la Comunidad Europea tiene una línea clara a través de Horizonte 2020 y un website destinado a ciencia abierta, con una cantidad de documentos súper interesantes, es decir, ahí hay unos referentes importantes. Entonces, quisiera porque fueron muchas sesiones, y unas 3 o 4 de ellas estuvieron destinadas a aspectos muy puntuales de ciencia abierta, al concepto general. Pero quisiera compartirles que en líneas generales mi percepción es que todavía hay mucha discusión sobre el tema de legislación y normativa. Porque si bien hay, yo diría, una tendencia quizá bottom-up, es decir, que los actores del sistema hacia implementar iniciativas de ciencia abierta, no todos los países la legislación y la normativa arranca por ser lo primero que sucede, sino más bien reacciona frente a lo que sucede en su comunidad y en su entorno frente a ciencia abierta. Entonces es un tema que ahorita presentaremos algún par de casos a manera de ejemplo, pero que ustedes conocen aquí en Latinoamérica, pues yo he trascendido a legislaciones en varios países vecinos, México, Brasil, Perú, han hecho trabajo en esta dirección y han elevado a legislación algunos aspectos de ciencia abierta, no toda la ciencia abierta como tal. Hay una inquietud grande sobre la sostenibilidad y gobernabilidad de la infraestructura digital. El volumen de datos sobre el cual en sí se sustenta la ciencia abierta tiene también una cantidad de desafíos. Porque alguien al final tiene que administrarlos, curarlos, almacenarlos, asegurar el acceso, y eso cuesta. Entonces, en la medida en que la historia avanza y tenemos más adeptos, entre comillas, a participar en estas iniciativas, esa sostenibilidad es más compleja. Y ustedes ven más abajo que puse o destaqué que en el escenario de OSD, la gobernanza y los modelos financieros de los repositorios digitales es uno de los proyectos que está en curso. Están haciendo una cantidad de encuestas con repositorios en el mundo para ver qué estrategias se utilizan, cuáles son los desafíos más importantes en la sostenibilidad, y hay todos los modelos muy similares a lo que se plantea también con el Open Access, y es quién paga por el almacenamiento del dato, el que lo generó, el que lo usa, es compartido, etcétera, etcétera. Hay gran cantidad de perspectivas y de preocupaciones alrededor de ese tema, y como digo, en la medida en que escalan experimentos, hoy día tener sensores en un experimento de todo tipo es prácticamente a un costo marginal, eso no tiene un costo muy grande en líneas generales. Pero la recolección de toda esa data y el aprovechamiento pues depende de todos esos procesos que ya mencionamos, y en la medida en que eso se haga de manera sistemática, pues se puede asegurar
el histórico, la disponibilidad, la clasificación de los datos y que la gente los aproveche, pero eso tiene un costo. Ya empieza entonces a surgir la inquietud de cómo se hace eso a estructura sostenible. Y hay otra inquietud hacia el tema de gobernanza. ¿Por qué? Porque como muchas de estas iniciativas son de varios países, trascienden las fronteras de los países, las legislaciones y las regulaciones de los países no son uniformes. Entonces, eso conduce a que haya restricciones y barreras también para que los datos fluyan de manera clara. Incluso había un debate importante sobre las situaciones de crisis y el acceso a datos abiertos para facilitarlo o no en ese momento. Y ese es un tema también que es de debate allá en ese escenario. Entonces, se tienen todo este tipo de desafíos. Hay incluso una tendencia que a mí me parece muy valiosa de infraestructuras abiertas. Nosotros vimos el caso en la reunión de la CITES del año pasado de Argentina, que ha implementado una plataforma georreferenciada de sus infraestructuras de investigación, muy buena, muy interesante, donde uno puede a través de esa infraestructura o de ese website saber dónde hay un equipamiento particular, incluso qué franjas de uso tiene disponibles o no. Y eso creo que es el tipo de cosas que uno debería facilitar. La duplicidad a veces de equipamiento puede conducir a su insostenibilidad. Si yo no tengo, yo tengo un equipo en una infraestructura, en una institución determinada, y no lo estoy usando al 100% del tiempo, compartir ese equipo con otros usuarios me debería facilitar su sostenibilidad. Pero si la información no está levantada, pues es muy complejo tener esa cruce, digamos, de aprovechamiento óptimo de la infraestructura. Entonces el tema de infraestructuras abiertas empieza a volver también un tema de interés importante y hay varios proyectos. Y también hay algo que me llamó la atención y quise compartir algunos de los 3 láminas que voy a compartir con ustedes de este survey que se hizo, una encuesta perdón, me quedó mal, no es Scientific Actors, sino Scientific Authors, de autores científicos, que se adelantó en el marco de uno de los proyectos de OCDE. Y Eloy hacía alusión al tema de integridad y qué tan frecuente era o no era frecuente. Parte de lo que hizo esta encuesta, que tuvo una cobertura importante, varios miles de autores científicos de diferentes países, OCDE y no OCDE. Finalmente concluyó, como se presenta en esta lámina, que por cada una de esas áreas de conocimiento, artes y humanidades, negocios, ingeniería química, etcétera, la incidencia de los errores, es decir, de las retractaciones o de cuando hay, digamos, potenciales faltas a la integridad científica, se da nunca, es el azul oscuro, muy rara vez el azul claro, el rosado es algunas veces, el rosado más y el rojito, los últimos son algunas veces y la mayoría, muchas veces y la mayoría del tiempo. Pero fíjense que esa franja de rosadito y rojo, entre comillas, que es la más preocupante, está todavía por debajo del 10% del tiempo. Esta es la perspectiva de los autores, ¿no? Ojo, esa perspectiva de los autores. Porque, digamos, es una de las inquietudes que surge. Parte del boom de las publicaciones científicas y el crecimiento geométrico, diría uno de ellas, en las últimas décadas, genera inquietud sobre la reproducibilidad, sobre la calidad de las mismas, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando los procesos de revisión de pares están aceptados como no lo ideal, pero también como la única alternativa factible o disponible de momento para hacer una validación medianamente razonable. Y esa validación por pares para publicaciones científicas cada vez tiene más desafíos, con la complejidad de los experimentos. Hay que tener mucha confianza en la integridad del autor o de los autores del trabajo, del manuscrito, para realmente proceder a darle una aceptación a una publicación, porque tratar de reproducir lo que allí se dice es muy complejo, tomaría demasiado tiempo y ya la labor del referir se ve mucho más desbordada desde ese punto de vista. Esta gráfica también interesante, aunque no es nueva. Esta es cómo son las preferencias por el acceso abierto de los diferentes países. Ahí en la cuarta columna está Colombia, con un poquito más del 70% de la preferencia
por acceso abierto entre los autores que fueron entrevistados aquí de Colombia o participaron en esa encuesta. Fíjense que predominan Tailandia, Turquía, estamos cerca de Irlanda, de Corea, son países en los que estamos en un rango, y los países en línea media incluyen Japón y Estados Unidos. Ustedes ven que Japón y Estados Unidos está por el orden del 50 al 60%, y los que están más quedados, más atrás, incluyen a Grecia y a Singapur con valores ya cercanos al 30%. Pero esto indica, digamos, que el nivel de aceptación a nivel de autores, insisto, porque esta es una encuesta que se hizo a autores, no es por porcentaje de papers ni nada, sino cuáles son sus preferencias dentro de la publicación, incluye una aceptación muy importante de los temas de Open Access. Y esta que a mí me causó gran sorpresa, porque mi visión quizá es demasiado tradicional. Entonces, para mí las fuentes más comunes siempre han sido los artículos revisados por pares, que son la columna azul. Esta gráfica lo que intenta es mostrar por cada una de esas comunidades, de las disciplinas que están allí o de las áreas de conocimiento destacadas, cuáles son las fuentes de información que la gente utiliza con qué nivel de frecuencia. Y fíjense, lo que sorprende es, hay algunas cosas muy claras, por ejemplo, que artes y humanidades tiene una fuerte incidencia de libros. Si ustedes ven, la barrita de libros es casi cercana al 90%, y en otras disciplinas el peso de libros en inmunología o en neurociencias, por ejemplo, el peso de libros es mucho más bajo. Pero sorprende que haya mucha participación de presentaciones. Sobre todo me llamó mucho la atención las presentaciones son una fuente de información muy frecuente, internet naturalmente, y bases de datos como tal. Los working papers tienen una participación intermedia en la mayoría, pero esto, digamos, lo que llama la atención, insisto, para mí es que cada vez el panorama, el espectro de fuentes de información para el trabajo y la actividad científica es cada vez más amplio. Y cada vez esa fuente inicial, que era el artículo de la revista con revisión por pares, que era como la fuente sagrada, entre comillas, tiene más competidores, entre comillas, por mencionarlo de alguna manera. Y esto a nivel de algún caso, 3 casos que queremos aquí destacar, pero no son los únicos. Como mencioné, ya hay varios países aquí en Latinoamérica en esta dirección. Hablando un poquitico de qué están revisando en su implementación de temas de política de ciencia abierta. Hay algunos más recientes, hay otros que están en implementaciones intermedias. Algunos tienen simplemente una hoja de ruta, otros tienen memorandos, como digo, algunos ya han pasado a nivel de legislación. ¿Y qué componentes están considerando? El acceso abierto y los datos abiertos, otros solo las publicaciones, otros son mucho más amplios, ya lo mencionó también Eloy aquí, ¿no? La comunidad está jugada con varios instrumentos ya de manera mandatoria, al menos al tema de datos y acceso abierto. Entonces, digamos, para mirar un poco también cómo pudiera ser, y esto es parte del trabajo que se está haciendo en Colciencias, ahorita les contaré un benchmark, una referenciación de todas estas políticas por países en qué estado se encuentran en este momento. Es como un abrebocas para ese tema. Y ahora sí, hablemos un poco de qué es lo que queremos hacer en Colciencias, que se inició el año pasado y tiene unos avances, pero no está terminado, como mencioné. Como objetivo general, pues es hacer una definición de política de ciencia abierta para Colombia y sus diferentes componentes. Y retomamos como parte de ese propósito el aprovechamiento de los resultados de las investigaciones que se han financiado con recursos públicos, que es sobre lo cual podemos legislar nosotros directamente, y que nos permita de esa forma fortalecer el sistema con una interacción y colaboración más directa por parte de los actores. Ese es, digamos, nuestro objetivo tentativo de política. Ya cuando salga la política definitiva, pues quedará en firme o se ajustará según nos parezca, o nos indiquen los trabajos que se hagan. El segundo punto es cómo lo estamos abordando. Estamos en la etapa de construcción de insumos y exploración. Luego pasaríamos a una etapa de construcción colectiva de política. Nosotros lo podemos hacer desde el escritorio de Conciencia. Fíjense que, como decía, hay muchas instituciones que ya están desde hace ya décadas o haciendo todavía en este momento acciones concretas en esta dirección política de acceso abierto. Y
Y luego ya pues vendría la etapa de implementación, que naturalmente pues debe tener todo un plan para lograr. En esta etapa que nos encontramos, lo que hemos adelantado hasta ahora, estamos en un estudio de percepciones. Creímos que era importante primero entender qué pensaba la gente de ciencia abierta en Colombia. Ahora les comparto un poco qué hemos hecho. La idea es, estamos trabajando con el Observatorio de Ciencia y Tecnología para mirar un poco esas experiencias y las participaciones de los investigadores colombianos y las capacidades que podamos tener en ello. Luego un benchmarking de cómo ha sido la implementación de la ciencia abierta en los diferentes países, como ya mencionamos allí 3, pero tenemos un espectro más amplio naturalmente. Y luego una evaluación de ese marco regulatorio. Esa evaluación de ese marco regulatorio la estamos contratando nosotros para que nos también un consultor y nos ayude en ese proceso para avanzar más rápido. En el estudio de percepciones que mencioné que era la parte inicial, esta es una encuesta que se está adelantando por muestreo probabilístico. Los resultados que nos apoya los CIT deben estar en abril de este año. Se hizo una encuesta por formulario electrónico que ya cerró el 15 de febrero. No sé si algunos de ustedes fueron parte de esa muestra y participaron. Bueno, aquí veo unos CIS por ahí. Y la idea es, pues, la población objetivo fue con investigadores colombianos, que son, digamos, las personas que más están familiarizadas con este tipo de discurso, por decirlo así, en diferentes departamentos y por diferentes estratos. Digamos, la ficha técnica de la encuesta está ahí a la izquierda. El tamaño de muestra establecido fue de 1042 investigadores. Y el objeto, como decía, es diagnosticar conocimientos, percepciones y experiencias. Es decir, ¿qué está en el imaginario de nuestra comunidad científica frente a ciencia abierta? A veces hay, y cada vez eso ha mejorado mucho, pero hay falsas concepciones de lo que es ciencia abierta. Normalmente se tienen conceptos como todo tiene que ser gratis o cosas de ese corte, o bueno, hay fantasmas que circulan, y por eso parte de lo que el estudio quiere identificar, como lo mencionamos en unas primeras láminas, es qué ronda en el imaginario de la gente de conceptos asociados a ciencia abierta y qué tan profunda es la situación en cuanto a esas definiciones de esos conceptos. Y algo muy importante, que está aquí al final, ¿no? Actitudes, es decir, qué disposición hay en la comunidad para trabajar en ciencia abierta. El Open Data es una cosa muy bonita, pero le comentaba también a Margarita, mientras hoy presentaba, que en estos días vi un artículo en Nature sobre unas tensiones que empiezan a surgir con el Open Data, y es en un trabajo de recolección muy grande que el NIH hizo. Es un trabajo que llama, si no estoy mal, el proyecto se llama Sprint. Entonces recolectaba muestras en varios países con un equipo enorme, pero por el compromiso de NIH con Open Data, pues los datos tan pronto terminaban tenían que estar abiertos a todo el mundo, y el equipo que había hecho todo el trabajo fuerte de recolección planteaba su desincentivo, entre comillas, porque es distinto salir a buscar, en este caso, si eran pacientes o muestras, fuera, o estar esperando a que queden publicados y empezar a trabajar con ellos. Entonces empiezan tensiones a surgir. No quiero decir que estoy a favor de una o de la otra, sino son tensiones que empiezan a surgir que uno debe tener en cuenta, porque decían ellos, esto desincentiva definitivamente el trabajo de recolección de datos, cuando el compromiso del Open Data obliga a que tienen que publicarse inmediatamente para todos los demás. Ese tema de los datos, cuando ustedes lo han visto, era antes un instrumento de cooperación. Yo tengo estos datos, ¿tú qué tienes? Tú tienes tal otra cosa, y eso generaba a veces posibilidades de cooperación al considerar el dato como un activo. El Open Data rompe con eso. Y es ese tipo de actitudes o de reacciones, de disposición que pueda tener nuestra comunidad frente al trabajo con ciencia abierta, lo que también queremos valorar en ese estudio de percepciones. Aquí hay algunos detallitos. El estudio va a tener esta encuesta y también unos grupos focales, el sitio donde está el cuestionario, alguna perspectiva del cuestionario, algunas de las preguntas. Y como decía, este trabajo debe estar terminado o debe estar implementado en abril de este año, y con eso cerramos esa etapa. Y como les mencioné, además de esta, está la etapa del comparativo de legislaciones que estamos adelantando para entender muy bien cuál es la ruta, cuál es el camino, qué dimensiones han abordado, qué instrumentos han utilizado, qué definiciones de política han hecho otros países que ya estén más adelante en este tema con nosotros. Aquí hay algunas de las cosas. En las
acciones implementadas en Europa en ciencia abierta. No voy a hablar sobre esto, voy a pasar allí sobre esto rápidamente. Y voy a hablarles de la segunda etapa, que es muy importante, es la construcción colectiva. Es decir, nosotros con la encuesta, con los grupos focales, empezamos a hacer un documento previo de elaboración de política que después salimos a discutir con los actores en varios escenarios. Y naturalmente de allí, con esa discusión de ese documento preliminar, podemos pasar a una versión final que nos permita ahí sí tener una política de ciencia abierta en Colombia sólida, que deberá contemplar aspectos como la articulación de los actores, los ajustes que se requieren en el marco normativo, una componente muy importante, una componente que con la política de ética que también estamos construyendo, de ética e integridad científica, llevamos 4 diálogos nacionales de ética y de integridad científica y que este año ya tienen que materializarse en una política, así lo tenemos en nuestra planeación. Pero esa política de ética e integridad científica, ¿por qué la menciono? Porque el aspecto de capacitación nos ha mostrado ser uno de los factores más críticos. En ética nos salieron 2 aspectos como las variables más críticas, gobernanza y capacitación. Aquí en esto también, la capacitación para romper los mitos, para que los términos no sean utilizados de manera inapropiada, para que los temores que a veces hay para participar en iniciativas de ciencia abierta sean, digamos, claramente fundados o no, en caso que existan. Habría un tema de infraestructura que, como mencioné, nos interesa mucho y una serie de pilotos que habría que implementar para hacer gradualmente este proceso de participación. Eso es, digamos, lo que tenemos nosotros previsto. Como les digo, el tema es reciente en Colciencias. La decisión de implementar esta política tomó el año pasado. Alcanzamos a trabajar el segundo semestre en esta estructuración y confiamos que ya al final de este año, inicios del entrante, podamos estar teniendo ya un material ya más en firme después de este proceso que mencionamos aquí. Que nos queda pendiente, insisto, el comparativo de implementación en diferentes países y la socialización y discusión con actores del documento de política preliminar que elaboremos a partir de hecho. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo creo que, yo no digo que es una conclusión, sino manera de conclusión, porque estamos en la mitad de un proceso en lo que tiene que ver con esta política. Primero, pues reconocemos la importancia de la ciencia abierta y de que Colciencias como cabeza de sector sea llamado a hacer un lineamiento de política en esa medida. Si bien hemos sido partícipes o estamos siendo partícipes de diferentes acciones que tienen que ver con ciencia abierta, nos falta ese eje conductor que tiene que ser la política. Es fundamental que esa política nos dé las luces del alcance, de cuáles son las dimensiones de ciencia abierta que vamos a abordar, de todos los ajustes que su implementación pueda requerir, de cómo nos preparamos para ello y de cómo a su vez nos insertamos en los escenarios internacionales en este tema, que es en últimas uno de los grandes beneficios también de una política en esta materia. Y mencionaba también, hay que hacer una serie de pilotos, no nos podemos lanzar en esto directo, hay que tomar o tener muy presentes los casos de implementaciones que ya tengamos en ciertas instituciones o ciertos actores del sistema y reiterar las inquietudes. A manera de conclusión también, hay muchas discusiones en el mundo sobre el tema de las infraestructuras abiertas, la participación de la ciudadanía en los procesos de investigación de una manera distinta, hacer como los fuentes de datos, entre comillas, para diferentes procesos de investigación. Tensiones que siempre sigue habiendo entre ciencia abierta y propiedad intelectual, propiedad industrial, eso es un tema que sigue estando allí. El de la sostenibilidad de las infraestructuras digitales, como les mencioné, también es un tema de debate en la OCDE, de manera que es un proceso, no estamos en un punto de llegada, sino al contrario, en medio de todo un recorrido para poder al final de este año o al inicio del entrante, como les decía, poder estar compartiendo con ustedes ya una propuesta de política y ponerla en implementación cuanto antes. Yo creo que aquí está, esto era lo que quería compartirles, así que si tienen algunas inquietudes y nos queda tiempo, pues podemos intentar atender. Bueno, primera pregunta que me llega, ¿cuáles son los mayores retos para consolidar la ciencia abierta en Colombia?
Yo creo que justamente por eso estamos haciendo este proceso. Yo no me atrevería a lanzarme al aire a decir cuál es el mayor reto. ¿Por qué? Porque queremos entender qué piensan nuestros actores. La ciencia abierta no la hace Colciencias. La ciencia abierta la hacen los científicos, la hace la ciudadanía. Y por eso nos dimos en la tarea de hacer esta encuesta con los actores centrales, que es el grupo de interés de científicos que está haciendo el observatorio. Yo creo que esa encuesta nos va a dar justamente unas percepciones y a permitir entender. Nosotros en construcción de política estamos usando diferentes herramientas y con una metodología similar a la que usamos quizá en la implementación en la construcción de la política de ética e integridad científica. Teníamos 5 o 6 variables y identificamos con esa metodología que tiene algo de prospectiva y mezclada con vigilancia tecnológica en algunos temas. Encontramos esas 2 variables más críticas. Yo creo que aquí tenemos que llegar al mismo resultado, pero yo no me atrevería a responderlo ahorita porque no tenemos elementos claros para decidir cuáles puedan ser esos retos que tengamos. Obviamente, hemos mencionado algunos de los retos que el mundo en general está teniendo, pensando en sostenibilidad, pensando en gobernanza, pensando en varios de estos aspectos. ¿Cree usted que esta política genere una ley en Colombia? Bueno, aquí hay que ser, digamos, muy francos en esto. Es parte de la discusión también. Primero, pues, Colciencias es un cabeza de sector, pero recuerden que Colciencias es un departamento administrativo. Entonces, Colciencias como departamento administrativo no tiene iniciativa legislativa, cosa que sí tienen los ministerios. Esa facultad sí la tienen los ministerios aquí en Colombia. De manera que no creo que podamos llegar nosotros a plantear como tal. Si se ve necesario, y eso depende de lo que también arroje el trabajo que se haga, pues ya se mirará a través de qué tipo de actores, si es ministerio u otros actores con los que se podría, si es necesario, indico, adelantar una iniciativa legislativa. El tema de los repositorios, lo que les mencionaba, pues Colciencia, el Ministerio de Educación y Renata, la pregunta es, ¿qué avances hay de Colciencia con el tema de los repositorios? Diría que directo, Colciencias no ha estado siendo partícipe, sino indirecto en la coordinación conjunta con Renata y Ministerio de Educación de la participación en la referencia. Hemos estado en las instancias de coordinación que tiene la red, tenemos juntas permanentemente, nosotros participamos conjuntamente, como ya decía, con estos demás actores, pero el tema de la participación allí, yo diría que tendría que podría derivarse de la política, y lo discutíamos también, lo comentábamos con Margarita previamente, y es, podrían ser parte de las acciones de política, las pongo entre opciones, que los repositorios sean la fuente, el destino final de algunos de los documentos científicos que se generen en el marco de los proyectos que financiamos, y poniendo en alguna posible acción de política concreta. Y eso podría ser parte de esa manera de darle respaldo a los repositorios, de darle más visibilidad y de también facilitar el acceso, algo que tenemos en Colciencias, facilitar más el acceso a los informes finales de investigación. Los informes finales de investigación aquí en Colombia no tienen esa facilidad de acceso y que deberíamos tratar de buscar cuál es el mecanismo. Yo creería que un repositorio nacional, que podría, insisto, ser parte de las decisiones de política, es todos los informes finales, todos los artículos y la producción que se genere con recursos públicos o financiación de Colciencias van a tal sitio. Algo de esa línea, pero insisto, son posibilidades. ¿Cuál es el papel de la divulgación científica en ciencia ciudadana y ciencia abierta? Pues yo creo que es todo. Yo creo que Colciencias ha hecho una apuesta importante últimamente. Nosotros tenemos ahora 3 direcciones técnicas. De paso, corrijo que yo no soy subdirector de Colciencias. En Colciencias hay una subdirección general y de ella dependemos 3 direcciones técnicas. Una dirección técnica de fomento a la investigación, una dirección técnica de desarrollo tecnológico e innovación y una dirección técnica de mentalidad y cultura. Me voy a referir a esta última. La dirección técnica de mentalidad y cultura tiene como propósito justamente lograr que la ciudadanía valore de una manera mucho más sólida la relevancia de la ciencia para una sociedad. Y eso lo hace a través de unas apuestas con diferentes generaciones, o sea, está enfocada sobre todo en población no científica. Población no científica que debe entender eso. Las futuras generaciones es digamos, la apuesta más grande allí.
deben tener mucha conciencia y mucha claridad de la importancia de la investigación científica y cómo eso realmente impacta el desarrollo de una sociedad y el desarrollo de un país. Entonces yo diría que tenemos un piloto bonito ahorita, como lo mencioné, que surgió de ver en la reunión de CITED y en la Cumbre Iberoamericana de Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en noviembre pasado. Nosotros como país anfitrión, que recibimos a todos los ministros de Ciencia y Tecnología de Latinoamérica y de Iberoamérica, propusimos dos cosas. Lo uno fue poner ciencia abierta como parte de la agenda latinoamericana y fue aceptado. Entonces son procesos, digamos, de cooperación iberoamericana importantes, donde de allí se derivan acciones concretas. Entonces ya ese tema fue, digamos, la sugerencia o la recomendación de Colombia y fue aceptado. Y segundo, se presentaron avances de este proyecto de Agenda Ciudadana, que había sido un mandato de una reunión anterior, de 2 años atrás, en la cual las experiencias de México y España sobre trabajo con la comunidad para a través de sitios web indagar qué es lo que la gente siente que deberían ser las prioridades de la ciencia en su país, qué es lo que más le impactaría. Es la alimentación, es de ciertos temas de salud, es el tema de la convivencia. ¿Qué estaría en esa agenda? ¿Qué es lo que a la gente más le sonaría que el país debería dedicarse a investigar? Es a ese nivel, digamos, que esa iniciativa de Agenda Ciudadana quiere impactar. Y en ese momento, entonces, Colciencia, a través de la Dirección de Mentalidad y Cultura, viene trabajando conjuntamente con México y España en materializar esa iniciativa. Ya hay un avance. Cualquiera que googlee Agenda Ciudadana España tiene un website con un resumen de ello, o México, y encuentran eso. Es algo similar a lo que queremos hacer aquí y se está trabajando en esa línea. Bueno, creo que esas son las preguntas que hay. Muchas gracias por el tiempo y por las preguntas y de nuevo a la Universidad Rosario Margarita por la invitación. Muy bien.